Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual, creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Amén. Oremos nuevamente. Padre Celestial, te pedimos que en este momento tu presencia sea en medio nuestro, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en la meditación de tu palabra, para que ello traiga provecho a nuestro espíritu y fortaleza, Señor. Padre Celestial, confiamos en que tú estás en medio nuestro y que obrarás, Señor, a través de tu palabra para fortaleza de cada uno de los presentes y de los oyentes. Lo creemos y sabemos que así será, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, voy a referirme hoy día al fin de la fe. A eso me quiero referir en este día. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Bueno, primero partir diciendo que Dios ha obrado de tal manera en la vida de los salvados, o sea, de cada uno de nosotros, que aunque nunca hemos tenido señales extraordinarias, ¿ya? La mayoría de nosotros nunca hemos visto señales extraordinarias, jamás. Y sin duda tal vez no lo haremos. Pero aún así creemos firmemente en su palabra. Y no solo eso, fíjense, sino que además podemos amar al Señor. ¿Se fijan? O sea, dos cosas. Podemos permanecer firmes en la palabra del Señor sin haber visto señales extraordinarias, y más encima podemos amar al Señor de todo nuestro corazón. No podríamos explicar esto nosotros. No tiene una explicación humana. ¿Cómo puede ser que yo pueda tener fe en algo que nunca he visto, en lo que nunca han palpado mis manos? Y más aún, amarlo a este ser que nunca jamás hemos visto, ¿cierto? No podemos explicar esto de otra manera, sino solo la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y referirme a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en algún momento, referente justamente a los futuros creyentes, o sea, a nosotros, porque esto se lo dijo a los apóstoles. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esas palabras resuenan hasta nosotros, porque somos nosotros los que no hemos visto. Jamás hemos visto, como dice Pedro en el versículo 8 que acabamos de leer, cuando dice, al cual no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, ¿verdad? No lo hemos visto, no lo vimos en el pasado de nuestra vida, ¿no es cierto? Y sin embargo le amamos, creemos en él, aunque no lo veamos, y esto produce, como dice acá, gozo inefable y glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Podríamos decir que ahora estamos ausentes del Señor, pero esa ausencia del Señor será momentánea nada más, solo una sombra de tiempo, un breve tiempo. Para nosotros puede ser mucho, puede ser una vida entera, pero en el lapso del tiempo, ¿qué son 80 años? ¿Verdad? En el lapso de todo el tiempo. Y cuando hablo de tiempo no me refiero solamente al tiempo humano, me refiero a la eternidad de Dios. Tendremos una eternidad con el Señor. Eso es lo que tendremos en un futuro con nuestro Dios, una eternidad, siempre. No habrá fin de nuestra vida y no habrá fin de la compañía de nuestro Salvador. Y ese gozo inefable que acabamos de leer es ni más ni menos que el mismo fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta en nuestro diario vivir de manera inexplicable muchas veces. ¿Por qué? Porque este gozo inefable a veces
se manifiesta aún en la adversidad, en las dificultades y en los problemas. Aún ahí nosotros podemos experimentar este gozo, ¿no es cierto?, inefable en nuestro corazón. Bueno, esta semana ha sido una semana extremadamente difícil para mí, con muchas cosas en el colegio, con muchos problemas, pero quiero decirles que esto es una realidad en el creyente, no solo en mí, ¿verdad?, sino que es una realidad en todos aquellos que han entregado su corazón al Señor. Podemos pasar momentos tremendamente difíciles, pero ese gozo inefable, inexplicable, quiere decir eso, está en nuestro corazón porque no es nuestro, sino que es fruto, es producido por el Espíritu Santo. Y es glorificado justamente por eso, como dice, gozo inefable y glorificado, porque no es humano, sino que es infundido o es transmitido por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, se refiere a esto, que nos alegramos, aunque no hayamos visto al Señor, aunque no veamos milagros, aunque no tengamos oraciones respondidas, ¿no es cierto?, que hayamos hecho, sin embargo, le amamos, sin embargo, creemos en su palabra y sin embargo también experimentamos, como dice acá, nos alegramos con ese gozo inefable, ¿verdad? Un gozo inexplicable y glorificado porque es un gozo que está infundido o transmitido por el Señor a nuestra vida, a través del Espíritu Santo, como fruto del Espíritu, el gozo. Y esto hace que todo sea tan maravilloso en realidad. Pero todo esto que nosotros conocemos hoy día, esta fe que nosotros nos mueve y esta fe que nos hace estar de pie, creyendo en el Señor, confiando en el Señor y amando al Señor, que es la fe, es lo que hace eso, esa fe en realidad acabará algún día, se terminará la fe. Pero el fin de la fe no será producido por ningún ser humano, o no será ni siquiera producido por la tibieza de la iglesia, o por la tibieza, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios. Esa fe simplemente acabará cuando veamos al Señor cara a cara. Ahí tendrá fin la fe. No necesitaremos la fe, nunca más. ¿Para qué la fe, no es cierto? Si el Señor lo tendremos ahí al frente, podremos verle, podremos mirarle, le conoceremos tal como Él es, como decía el apóstol Juan. Lo veremos cara a cara, como dice ese hermoso himno, en presencia estar de Cristo. Cara a cara veremos a nuestro Señor. No necesitaremos la fe, no será necesaria. Ahí tendrá fin esa gloriosa fe que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, quienes nunca hemos visto y sin embargo creemos. Por eso que Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, esos somos nosotros, bienaventurados, ¿verdad? Porque podemos creer. Por lo tanto, aquello que creímos toda la vida, ¿no es cierto? Porque la perseverancia de los santos es una característica de los salvados. Entonces, aquello que creímos, todo lo que creímos, toda la Biblia que nosotros creímos durante toda nuestra vida, será una realidad eterna. Será una realidad. Por eso decía en un comienzo que esta vida es solo una sombra nada más. Y cuando estemos en esa realidad eterna, esta vida será simplemente como una cosa o como un recuerdo vago nada más que pasó. Es como cuando podemos recordar algún evento, ¿no es cierto?, alguna eventualidad de nuestro pasado, de nuestra niñez o de nuestra juventud. Lo vemos como tan lejano, como una cosa como nublada, como un recuerdo así opaco. Lo recordamos, pero un recuerdo opaco o una sombra nada más de algún recuerdo. Bueno, así será también cuando estemos en la presencia del Señor. Toda esta vida será simplemente un recuerdo, algo tan pasajero, algo tan breve que vivimos aquí, y que por lo demás es una vida, a pesar de que es hermosa la vida que Dios nos ha dado, sin embargo no es plena, no es completamente feliz. ¿Por qué? Porque no estamos con nuestro Salvador presente, ¿verdad? Por eso que hay sufrimiento y hay dolor también en esta tierra, además por el pecado, pero también porque no estamos con el Señor presente. Pero en la eternidad estaremos allí con nuestro Señor. No necesitaremos ninguna otra cosa,
¿Cómo lo explica el apóstol Juan esto? Dice que no habrá luz ni de luna ni de sol. No necesitaremos la luz. Así lo explica, ¿no es cierto? Para darnos a entender que no necesitaremos ninguna cosa, no tendremos necesidad de nada, porque Dios mismo estará con nosotros. La luz del sol es tan necesaria para nosotros. La luz de la luna también es necesaria. La luz que proyectan las estrellas en la noche para iluminar, no solo es bello, no solo es hermoso, sino que también es necesario. Pero sin embargo, cuando estemos en la presencia del Señor, no necesitaremos de ninguna de estas cosas para sobrevivir, porque Dios mismo, ¿cierto?, será el centro de la vida de todos nosotros, de todos los seres humanos, especialmente de aquellos que ha elegido para que seamos sus hijos durante la eternidad. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Qué privilegio más grande será ese? Veremos a Dios. Un privilegio que no ha tenido ningún ser humano, ni el profeta más entregado en las manos del Señor ha tenido ese privilegio de ver el rostro del Señor. Nosotros lo tendremos. Veremos a Dios cara a cara, le miraremos. Y fíjese usted, por la gracia del Señor y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, veremos a Dios cara a cara y no seremos avergonzados, porque Dios limpiará para siempre, ¿no es cierto? Como lo ha hecho ya, ha limpiado nuestros pecados, pero Dios para siempre alejará los pecados de nuestra vida. No habrá manifestación del pecado alguno en el corazón, ni la conciencia, ni la mente humana en ese instante. Por eso podremos ver con toda claridad y con toda pureza, podremos mirar a los ojos a nuestro Dios y conoceremos la esencia del Señor, lo cual ni siquiera podemos imaginarnos hoy día como sea. Qué glorioso será ese momento en que acabe la fe. Ese será el fin de la fe. ¿Se fijan? El fin de la fe será un momento glorioso. La fe se irá con gloria. Así se irá y desaparecerá para siempre la fe, con gloria. ¿Por qué? Porque tendremos al Señor al frente de nosotros. Hay algo también a lo cual quiero referirme con respecto a esto. En el versículo 10, ahí en Primera de Pedro, que leímos en un comienzo, donde dice: de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido, han investigado, quiere decir eso, y diligentemente buscado. ¿Ya? De la salvación, dice. O sea, el fin de nuestra fe será el fruto de la salvación eterna dada por nuestro Señor Jesucristo. Y de esa salvación, hermanos, los profetas de la antigüedad, quienes profetizaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, de esta gracia, ellos profetizaron. Dios les reveló parte, ¿no es cierto?, de esta gracia futura para ellos. Ellos profetizaron acerca de esta gracia que había de venir. ¿A quién? A vosotros, a nosotros, no a ellos. Ellos murieron, ¿no es cierto?, mirando esto a futuro. Nosotros hemos visto el cumplimiento de esto en el pasado. Cómo se cumplieron todas estas profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos profetas murieron en esperanza, murieron con fe también, pero la fe puesta en un futuro glorioso, en ese futuro en que el Mesías se iba a manifestar para salvar a la humanidad. Ellos lo miraban al futuro, nosotros lo vemos al pasado. Eso ya ocurrió, eso fue un hecho. Jesús vino a esta tierra, estuvo en la tierra y dio su vida, ¿no es cierto? Cumplió su palabra a Dios, habiéndose entregado por los pecadores. ¿Para qué? Para salvarnos y para justificarnos, ¿no es cierto?, de nuestros pecados. De eso los profetas investigaron minuciosamente.
Y no solo los profetas, sino que todos los eruditos, los escribas, ¿no es cierto?, los sacerdotes del tiempo de Jesús, incluso también investigaban minuciosamente cuándo sería la venida del Mesías, cuándo acontecerían los sucesos, miraban las señales, se fijaban en cada detalle, en cada coma, ¿verdad? Por lo tanto, Dios siempre dio cierta luz a su pueblo para poder entender algunas cosas. Con respecto a esto mismo, ¿verdad? De esta salvación, los profetas investigaron minuciosamente en las Escrituras por medio de las señales, los tiempos y los lugares. Fíjense ustedes, cosas importantes, 3 cosas. A través de las señales, ¿ya? Todos los profetas se fijaban en las señales que Dios daba, en los tiempos y en los lugares. Son 3 señales importantes que da la Escritura. Señales, tiempos y distintos lugares donde iban a ocurrir estos sucesos. Vamos por parte. Por ejemplo, en Daniel, si nosotros vamos a Daniel, primero, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, o sea, quiere decir esto, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando nació en Belén, hasta ese momento se refiere, habrá 7 semanas y 72 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí está, ¿no es cierto?, el profeta Daniel mirando la venida de este Mesías y la muerte de este mismo Mesías. Dice, se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Vemos claramente, ¿no es cierto? No hay duda de que Daniel escribió siglos antes de Cristo. No cabe la menor duda de eso. Nadie puede dudar de eso. Hay investigaciones, hay hechos, ¿no es cierto?, digamos, comprobados de que Daniel efectivamente escribió este libro siglos antes de Cristo. Y vemos con claridad, ¿no es cierto?, cómo Dios se está revelando un suceso que toma, un suceso que toma cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías príncipe que llamaba Daniel. Ahora, si vamos a Oseas también, un poquito más adelante estamos en los profetas menores, ¿verdad? En Oseas capítulo 11, versículo 1, casi al fin del Antiguo Testamento. Oseas capítulo 11, versículo 1, también un profeta que vivió antes de nuestro Señor Jesucristo y que por lo tanto escribió antes del nacimiento de Cristo. El versículo 1 del capítulo 11 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Eso debe traernos el recuerdo, ¿no es cierto?, de que María y José huyen a Egipto por causa de que Herodes buscó matar a nuestro Señor Jesucristo. Y después, cuando muere Herodes, después de la muerte de Herodes, entonces María y José vuelven a Egipto. Y por eso a eso se refiere esta profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Ahí está la profecía, cumpliéndose en nuestro Señor Jesucristo, hecha siglos antes del nacimiento de Cristo. Vemos otra también, por ejemplo, en Miqueas, un poquito más adelante. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, y este versículo es muy conocido, porque este versículo cobró
cobró toda realidad en un hecho bien particular, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas tú, Betlehem, o Belén, ¿no es cierto?, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. ¿A qué se refería esta profecía de Miqueas? Se refería a que el Mesías príncipe iba a nacer en esta oscura y pequeña aldea llamada Belén. Simplemente eso. Por eso que cuando nace Jesús y cuando estos sabios del Oriente vienen, ¿no es cierto?, a adorar al Señor cuando nació, llegan donde Herodes, y Herodes manda a llamar a los estudiosos que tenía y le dice, escudriñen ustedes dónde va a nacer el Mesías. Y ellos justamente se refieren a este versículo, citan Miqueas. Ellos buscan en la Escritura y encuentran en Miqueas, cuando dice, mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser de los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y ellos le responden a Herodes, de Belén, porque así está escrito por el profeta. ¿Se fijan? Entonces, qué maravilloso. Siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el profeta lo estaba señalando. Vamos a Zacarías también. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así, sobre un pollino, hijo de asna. Otra maravilla, ¿no es cierto?, de las cosas del Señor. Siglos antes también del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Zacarías ve con claridad, revelado de parte de Dios, ese momento cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿verdad? La entrada triunfal, la cual conocemos nosotros, que es la última entrada que el Señor hace a Jerusalén, donde fue recibido por el pueblo con palmas, ¿no es cierto?, y con alegría, y el pueblo le alababa, ¿no es cierto? A ese momento se refería Zacarías, aquí en el versículo 9. Alégrate entonces, hija de Sión, y más abajo dice, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Nuestro Señor Jesucristo podría haber entrado, ¿no es cierto?, en un caballo, en un carruaje. Así entraban los reyes. Jamás un rey iba a entrar en un asno, en un burro. ¿Se imaginan ustedes un rey cabalgando sobre un burro? ¿No es cierto? Un rey es soberbio. Ahora que ha fallecido la reina, ¿no es cierto?, de Inglaterra, la reina Isabel, las pompas más grandes para ella. Todo lujoso, ¿verdad? Porque es una reina, o era una reina. Así es el rey. Pero este rey, dice Zacarías, ¿no es cierto?, vendrá a ti justo y humilde, dice. Sentado sobre un asno, un pollino, ¿verdad? Un hijo de asna. Y por último también vamos a Malaquías. Un poquito más adelante, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último de los profetas menores. Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, que ya lo hemos estudiado en la escuela dominical. He aquí, yo envío mi mensajero. ¿Quién era el mensajero a cuál se refería Malaquías? Juan el Bautista, ¿verdad? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense ustedes que todas estas profecías, estas fracciones de profecía dentro de los distintos libros del Antiguo Testamento, los profetas, los escribas, los estudiosos las conocían y las estudiaban con minuciosidad. El lugar, qué señales habrá, qué tiempo más o menos, ¿verdad? Todo eso estaba indicado en estas profecías. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo nace, había algunos que se dieron cuenta y que esperaban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso que
Simeón, ¿no es cierto?, que estaba en el templo con su esposa, cuando llega María a presentar con José a Jesús, lo toman en los brazos, ¿no es cierto? Y gracias, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, dice, porque han visto mis ojos, ¿no es cierto?, tu gloria. Entonces, Zacarías esperaba la promesa del Señor, porque él sabía los tiempos, sabía lo que estaba aconteciendo, porque era un hombre sin duda, ¿no es cierto?, que conocía las Escrituras y que Dios le estaba revelando a través de ella en su corazón que el tiempo se estaba cumpliendo, ¿verdad? Entonces, el versículo 4, para terminar con esto, el versículo 4, capítulo 4, versículo 2, dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Referente, ¿no es cierto? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Vosotros saltaréis como becerros en la manada. O sea, felices, gozosos. Y para finalizar, volviendo un poco al comienzo, referente al fin de nuestra fe. Cuando estemos con el Señor, entonces, ya no será necesario mirar las profecías cumplidas del pasado, ni las señales, ni los tiempos, ni las profecías no cumplidas hacia el futuro. Ya no necesitaremos nada de eso. No necesitaremos ni siquiera la fe, porque tendremos al Señor al frente. Ahí será el fin de nuestra fe, un fin glorioso, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Un comienzo glorioso de la fe. No podía terminar mal, ¿ya? La fe comienza con un principio glorioso y finaliza con un principio glorioso, que es el encuentro de los santos con su Salvador, cuando los santos veremos al Señor cara a cara. No necesitaremos nunca más la fe, ya no será necesaria, ¿verdad? Pero mientras estemos en esta tierra, es necesaria la fe. Por eso el Señor dice que es imposible agradar a Dios sin fe, ¿verdad? No podemos agradar al Señor si no tenemos fe. Por lo tanto, debemos estar orando siempre al Señor que aumente nuestra fe. Porque mientras el Señor aumente nuestra fe, aumentará nuestra esperanza, aumentará, ¿no es cierto?, ese gozo inefable, aumentará nuestra paz en el corazón, porque sabremos que estamos confiados y seguros en los brazos del Señor. Aunque por este breve tiempo estemos ausentes del Señor. Breve tiempo, pero pronto ya estaremos en la presencia del Señor, en la eternidad, para siempre con Él, donde no necesitaremos ninguna otra cosa, porque tendremos al Señor que llenará todo en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.